Buenas, bebeciños. Hoy aprendí una información que me explotó la cabeza literalmente. Entonces prepárense para que su mundo sea revolucionado, ¿ok? Ustedes no entienden. No entienden lo que vamos a hablar hoy. Hoy aprendí la razón científica real por la que el tiempo en realidad no cura absolutamente nada, y eso es una falacia, una desinformación inventada por el gobierno y las religiones para... No sé ni para qué nos sirve esa mentira. Para no tomar agencia, tal vez sobre nuestro propio dolor, o bueno, no sé. Para estar cómodos y tranquilos en evadirlo o en quedarnos en casa y simplemente no enfrentarlo. Empezamos hablando del miedo. La parte del cuerpo que está ligada al miedo y al enfrentamiento a él es la amígdala, ¿sí? Entonces, obviamente todo está conectado con el cerebro, pero la amígdala es como la que reacciona. Es como el centro de operaciones relacionado a cosas que generan miedo. Hay dos maneras de sentir miedo, por decirlo así. O sea, sentimos miedo a cosas de manera innata. Nacemos con ciertos miedos, por ejemplo, el miedo a las serpientes. Y hay miedos aprendidos. Entonces, por ejemplo, el niño juega con la araña sin tenerle miedo, pero ante las reacciones de adultos o ante tú decirle que es algo peligroso, el niño aprende a tener precaución y a verlo como una amenaza. Esto sucede en muchos contextos. O sea, nosotros podemos aprender a tenerle miedo absolutamente a cualquier cosa. ¿Cómo sabemos esto? Hicieron un experimento con ratoncitos donde los choqueaban después de emitirles un pitido específico, y se dieron cuenta que empezaron a asociar el miedo al sonido, porque lo que el sonido implicaba era un shock a ellos, que les generaba dolor. Esta es una cualidad del cerebro muy particular, ¿sí? Porque evidentemente el sonido no te está haciendo daño, pero el cerebro tiene como esta cosa automática de asociar ciertas cosas. El cerebro agrupa. De hecho, son un montón de leyes que son chéveres, y en otro video los podemos hablar, que son las leyes de Gestalt, creo que se llama. O sea, ¿por qué esa vaina está saliendo? Ni siquiera estaba mi mano en la pantalla. Anyways, continúo. Mira toda esa joda. ¿Será que tengo como un fantasma atrás? No comprender. El miedo, cuando es intenso, es procesado de tres maneras que están ubicadas en la parte del cerebro más antigua, que es la parte reptiliana del cerebro. Tenemos la parte reptiliana, que es la que está más en el centro. Está el sistema límbico, el cerebro límbico, y está el córtex cerebral. Y voy a verificar esa información para no darla equivocadamente. Efectivamente, cerebro reptiliano, cerebro emocional y cerebro humano. Cerebro reptiliano son como reacciones muy automáticas, ¿sí? Las divisiones son muy simplistas porque en realidad están en comunicación constante las tres y generan más integralmente de lo que nosotros pensamos. Pero cuando hablamos de estas reacciones que son fight, flight, shock, creo que hay otra también, que significa reacciones de lucha, estado de shock, no haces nada cuando el animalito se hace el muerto para que no lo sigan atacando, o huida, escape. De nuevo, esto está fuera de nuestro control por completo. Se puede más o menos entrenar, pero incluso así una persona puede reaccionar de cualquiera de estas tres maneras en cualquier momento dado, en cualquier situación dada. Es decir, si a ti te fueron a robar y la primera vez tú reaccionaste que querías pelear, no significa que seas una persona que siempre reacciona así. De hecho, en otro contexto puedes reaccionar de manera completamente diferente, en estado de shock o sales corriendo. ¿Qué pasa con el miedo? Así como nosotros podemos aprender a tenerle miedo a algo, podemos aprender a dejar de tenerle miedo a una cosa. Y es la única manera, de hecho, de dejar de tenerle miedo a algo. ¿Por qué? Las neuronas en la amígdala no pierden intensidad o sensibilidad y no olvidan. La única manera de enfrentar un miedo y superarlo y dejar de tenerlo es aprenderlo de manera activa. Aprender de manera activa que esa cosa no da miedo, que ese pitido que te pusieron en realidad no te está haciendo daño, ¿sí? Es decir, no tenemos control sobre la manera en que reaccionamos y las asociaciones que hace nuestro cerebro para enfrentar el peligro y lo que hace con el miedo, pero si quisiéramos de manera intencional hacer un cambio, sobre lo que tenemos control es el enfrentamiento a lo que nuestro cerebro piensa que es un estímulo peligroso de manera segura y consciente para resignificarlo y reaprenderlo. ¿De qué manera hacer esto? Muchos expertos
expertos dicen que la ansiedad en realidad se abraza, no se intenta matar. ¿Por qué? Porque cuando hay una cosa herida dentro de uno, entender el miedo como una herida, y de hecho ahorita vamos a hablar más de eso, de lo que es el trauma, todas estas situaciones de peligro nos generan un estrés altísimo. Que así yo te diga, este sonido de verdad no te está haciendo daño y no te va a hacer daño, no tiene nada que ver con lo que tú estás sintiendo y estás pensando, porque por más que racionalmente tú puedas entenderlo, todo tu sistema entra en un estado de nervios, de ansiedad. Para enfrentarnos a esa ansiedad, sobre todo cuando nos está haciendo daño como en un día a día, o sea, si es algo de lo que queremos deshacernos porque, digamos, a corto plazo nos ayuda a la supervivencia, pero a largo plazo lo único que hace es como enfermarnos y hacernos perder calidad de vida. La manera de hacerlo no es atacar la ansiedad, sino abrazarla. ¿Cómo así? Tienes que empezar a pensarte como un animal herido. Si tú alguna vez has adoptado un perro, has sido hogar de paso o has estado en contacto con cualquier animal que ha sido maltratado, te das cuenta que aunque tú llegues con las intenciones más amorosas del mundo, el animal, ¡chum!, está retraído y tiene barreras muy grandes. Instintivamente nosotros sabemos qué hacer con ese animal. ¿Qué haces tú con ese animal? Te le acercas de a poquitos, le das comida de a poquitos, le das su espacio, su tiempo, las caricias van muy lentas, muy delicadas, y más adelante, mucho más adelante, podemos atrevernos a jugar o bueno, hacer movimientos un poco más bruscos, pero de inmediato, ¿sí? Si tú le dices al perro o llegas así como yendo a tirar, a sobar, a tirarte encima, a jugar, a lo que sea, el perro se va a asustar más o a regañarlo incluso. Un perro traumado, regañado, se puede volver hasta agresivo o no receptivo o sí, no sé, puede reaccionar de muchas maneras. Y es lo mismo con los seres humanos. Una persona que tiene un trauma o ansiedad constante por cualquier situación dada es exactamente igual que un perro herido. ¿Y cómo se hace que un perro maltratado se sienta seguro amando o siendo amado? Tratándolo con mucho cuidado, sensibilidad, paciencia y amor. Cuando se trata del ser humano y cuando estás haciendo ese trabajo de manera solo, digamos, si tú estás escuchando esto y te identificas y de alguna manera quieres empezar algún proceso y no tienes una guía, un acompañamiento, lo primero que tienes que hacer es un trabajo interno. Es decir, si tú no tienes la persona al frente que a ti te quiera hacer sentir amada, tranquila y darte a entender que tienes un espacio seguro, como tú con el perro, tienes que ser tú esa persona. Tú tienes que hacer un trabajo de observación de ti mismo donde te estás viendo como el perro herido y a la vez tienes que ser esa persona que le abre la puerta a un espacio seguro con amor y tranquilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace este trabajo interno? Tómate 15 minutos al día, literalmente. Mínimo. Ojalá más, ojalá varias veces al día, para decirte, es un espacio seguro, todo está bien, dime qué sientes, qué te está pasando. Y con el solo hecho de tú expresar y abrir el espacio para sentirlo y procesarlo, la ansiedad disminuye un montón. Y de a poquitos, las cosas van cambiando. Miren, no todos los dolores son traumas, pero todos los traumas tienen dolor. Entonces, es importante abrirle el espacio al dolor y dejarlo que atraviese. El segundo paso en este proceso de enfrentamiento y de superación es la exposición al estímulo que te hizo daño en un ambiente seguro y dentro de lo posible controlado, así muy entre comillas. Si tú le tienes miedo al pitido, porque ya sabes que cada vez que sonaba ese pitido te hacían daño, la próxima vez que tú te vayas a enfrentar a ese pitido, tienes que hacerlo, uno, con esta herramienta de poder, digamos, no exactamente regular tus emociones, sino sensibilizarte a ellas y abrirles el espacio. Y dos, a poder atravesar un lugar donde puede que el sonido esté y no te vayan a choquear. ¿Me entiendes? Lo pongo como un ejemplo de la vida real. Tú tuviste una relación donde te generaron un trauma porque esa persona te trató como una reverenda mierda. Y ahora hay cosas que tú asocias de tus relaciones pasadas que, aunque sean positivas, solo las relacionas con cosas malas. Entonces, la próxima vez que viene una persona en tu vida que te trata lindo o te hace sentir amor, ya tú no lo procesas como, ay, qué cosa tan espectacular, voy a amar, sino que lo que sientes es estrés continuo y un miedo tremendo porque significa que te van a volver a herir. ¿Ven la asociación ahí? Amor igual a dolor, el amor siendo el pitido y el dolor siendo, bueno, el shock que le ponían a los ratones. ¿Cómo deconstruir esto? Primer paso, tenemos el trabajo interno. Y el segundo, la exposición
a ese mismo estímulo que de por sí en realidad no genera dolor, el amor es algo lindo, el amor es sanador, en un ambiente seguro, con una persona en la que confíes lo suficiente para saber que no te va a hacer daño. Esto no significa métete en una relación, eso significa empieza a hacerlo con tu hermano, empieza a hacerlo con tu mamá, empieza a hacerlo con tus amigos, personas con las que tú te sientas muy segura para poder vulnerabilizarte de nuevo y darte cuenta que tal vez nadie está en tu contra y nadie te quiere herir y nadie va a ser cruel contigo. Y después podemos empezar a abrir la puerta a otras personas. Y cuando se hace, no se hace me tiro con toda y si me voy a la mierda, me vuelvo a ir a la mierda. No, sino con mucha calma y cuidado de esa herida que estamos intentando sanar. Porque la herida es real y el trauma no nace... O sea, el trauma no es igual a una situación. O sea, el trauma no es que me abandonaron, el trauma no es la guerra, el trauma no es una situación de abuso. El trauma es la herida que dejan cualquier situación y es una herida física en el cerebro. ¿Qué digamos, el lado positivo de esto? Las heridas sanan. Tú no puedes hacer nada para que la situación te haya pasado o no, pero las heridas sí las podemos manejar y te podemos tener encuentro con ellas desde otro lugar. ¿Qué pasa también con un trauma? Aquí ya nos estamos pasando a otra cosa, ¿no? Estábamos hablando de miedo inicialmente y ahorita estamos en trauma y después voy a como cerrar un poco toda la cuestión. Pero las heridas de trauma son particulares porque cualquier cosa que roce esa herida hace que se sienta igual que como sucedió si no ha sanado. Es decir, te lleva al primer momento, como si nada hubiera cambiado, como si el golpe estuviera sucediendo en ese instante. Piensen en lo que es cortarse y no importa cuánto tiempo haya pasado, si la herida sigue abierta, yo vuelvo y la toco, vuelve y se siente la punzada horrible de dolor. Si es algo que tú no has manejado, por ejemplo, esta herida de la tusa, de las relaciones, para que me entiendan, cualquier persona que llegue, lo más mínimo que haga que te detone esa relación que hace el cerebro entre amor igual dolor, no importa que no tenga nada que ver con la persona que estuvo en tu pasado, te va a hacer sentir un miedo tenaz y una ansiedad tremenda. O sea, de nuevo, tú no tienes control sobre las relaciones que hace tu cerebro y sobre las reacciones que tiene ante él. Sobre lo que se tiene control, entre comillas, es sobre reaprender. O sea, ponernos en situaciones donde podamos de nuevo entrenar al cerebro a hacer otras asociaciones y no a tener reacciones exactamente distintas, sino que simplemente en un ambiente donde se siente seguro no las va a tener. O sea, no tendría por qué reaccionar de manera así si se trabaja, como les digo, con mucha calma, con amor y paciencia. La ansiedad no se ataca, se abraza. Que es algo sorprendente. O sea, otra de las cosas que he aprendido es que todos, o sea, la mayoría de los seres humanos en el planeta en este momento tenemos trauma. No todo es trauma, no es vi esta película y me traumé. No, eso no es real. Por favor, empecemos a utilizar la palabra de manera responsable porque tiene un efecto real en nuestra manera de vivir, en nuestra calidad de vida. ¿Y por qué la mayoría de nosotros tiene trauma? Porque la mayoría de nosotros crecemos en ambientes inseguros. Otra cosa que aprendí hoy que casi me explota la cabeza es que nuestro estado natural, innato, es de confianza en nuestro entorno. Los seres altruistas que dan, que quieren hacer, digamos, un bien a la humanidad, no tienen daño en la amígdala basolateral. La amígdala basolateral es la que está encargada de las respuestas al estrés, de la cognición, la motivación, la corteza prefrontal, el hipocampo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se ve triggerada, obviamente todas estas cosas se ven afectadas. Estas personas altruistas no desaprendieron el tener confianza en su entorno debido a una experiencia social negativa. La mayoría de nosotros sí, o sea, la mayoría de personas sí aprende a desconfiar del espacio debido a una experiencia social negativa. Pero eso no es lo natural. Lo natural es un sistema nervioso regulado que confíe en su entorno y que esté en paz la mayoría del tiempo habitándolo. La amígdala lo que hace cuando se ve expuesta a una experiencia social negativa es inyectar vigilancia y desconfianza implícita en la toma de decisiones sociales. Eso también es interesante porque ese tema de lo social significa que desconfía del humano, no de la computadora, ¿sí? O sea, la computadora no detona situaciones de estrés en el cerebro. En cambio, cuando tiene que ver
con una cosa social, sí, curioso. A mí me pareció muy curioso esa información. Entonces, para cerrar un poquito el tema, porque siento que este video está particularmente cargado de un montón como de información. El tiempo no cura absolutamente nada. Si tú tienes este trauma de la tusa y nunca te expones o sea, pasan 20 años y tú 20 años después de tu primera tusa decides que estás lista para amar, el dolor de esa vaina va a seguir súper activo porque nunca hiciste nada para enfrentarlo, para sanarlo, para reaprender cosas en ese espacio. Lo que sí cura es el amor y la ternura, la confianza y la seguridad. Muchos de nosotros, o sea, de hecho la incertidumbre y como que todas estas situaciones sobre las que no tenemos control son súper positivas porque es la manera en que el cerebro aprende y genera nuevos caminos neuronales. O sea, de hecho las personas como más creativas, más inteligentes son personas que tienen eso más desarrollado. Se les crece. ¿Cómo se llama? El neocórtex. El córtex frontal. Pero nos cuesta un montón y buscamos mucho la estabilidad y el orden a pesar de esto. Y la razón es porque no tenemos las herramientas para crear un espacio seguro dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Esto se va normalmente de los primeros 3 años de vida, donde si tus papás tenías unos papás que no supieron por sus propios traumas o por el ambiente en el que estaban o la cultura o lo que sea, hacerte sentir estable y seguro, tu cerebro se desarrolla pensando que estás en un espacio donde no existe tal seguridad. Eso hay que construirlo también. O sea, ese es el trabajo, yo creo que de nuestra vida un poco. Aprender a sostenernos. Dentro de todo, el autosostenerse no sirve de nada si no se puede hacer en un entorno social. El trabajo interno es muy bonito, pero aquí encerrada en el cuarto yo puedo ser la persona más pacífica del mundo y si cada vez que salgo me estreso y me voy a la mierda, el trabajo entonces está en ese enfrentamiento y reaprender con el afuera. Estamos en una sociedad, todo funciona como de manera integral, es una red, ¿sí? Hay que aprender a hacerlo para nosotros mismos, pero hay que poder hacerlo en relación a los demás y las situaciones externas. Por eso no es solo hacer el trabajo interno de tratarnos con amor y tal, sino de también poder salir y exponernos y ser vulnerables de nuevo con el afuera. O sea, ese paso de llevarlo a la practicidad es necesario. Hay que volver al estado de tranquilidad, un estado constante de estrés enferma, y a eso es a lo que estamos acostumbrados, lo tenemos absolutamente normalizado. Tenemos el termómetro de lo que es violento, de lo que es anormal, de lo que es peligroso, extremadamente alterado. O sea, yo les digo, en un país como Colombia, el ver muertos todos los días es normal. En nuestros periódicos, en las redes sociales, en la calle, en lo que sea, accidentes de lo que sea. Normalizamos cosas que no son normales y nos entrenamos para soportar un sistema nervioso alterado. Pero no es lo natural, lo saludable, lo que necesitamos y jamás lo va a hacer. Es como un trabajo de reajustar el sistema nervioso. Y aunque todo esto lo hemos desarrollado para sobrevivir, no entendemos la cantidad de daño que nos hace, digamos, a un largo plazo, cuando nuestro enfoque sigue estando en lo peligroso que es el mundo y no hacemos el trabajo de ir al centro y darnos cuenta que mucha de nuestra realidad está dictaminada por el miedo y no justamente esa confianza que es lo natural. Lo natural no es ese miedo. De nuevo, todo esto lo sabemos intuitivamente, como con el animal herido. O sea, nosotros siempre hemos sabido la manera de cuidar a un otro, pero por voces externas, yo no sé, tenemos una distracción donde como que nos expandimos y adoptamos voces que lo único que hacen es como distracción y nos joden nuestra percepción como de la realidad. Con esto cierro y repito, el tiempo no cura absolutamente nada. El amor, la ternura, la confianza y el sentirse seguro, sí. Y cuando uno tiene miedo es difícil ver esas cosas, pero entre más abras los ojos a verlas, más las encuentras y más somos capaces no solo de construir una realidad y una pequeña esquina del mundo donde lo que rige la normalidad es el amor, la ternura, la confianza y el sentirse seguro, sino que al crear ese espacio, inevitablemente acogemos a la gente que está a nuestro alrededor y si ellos mismos se pueden contagiar de eso y empezar a vivir su vida de esa manera, estamos contribuyendo a crear una sociedad donde tal vez más personas puedan destensionar y vivir ya no desde el miedo,
sino es de estas cosas bonitas. Y nada, con eso los dejo y espero que tengan un buen día, buena tarde o buena noche. Adiós.